bien, y un terremoto de 7,7 grados en la escala de Richter sacudió la región suroeste de Pakistán. Hasta el momento se hablan de 337 fallecidos y más de 350 heridos. Son las primeras imágenes de la pequeña isla que apareció en medio del mar Arábigo frente a la costa de Pakistán, después del terremoto de 7,7 grados en la escala de Richter, que sacudió la provincia suroccidental de Baluchistán. Según el gobierno, la isla se eleva sobre el mar a una altura de 6 a 12 metros. Su ancho es de unos 30 metros y se encuentra frente al puerto de Gadar. El terremoto fue tan fuerte que causó el extraño fenómeno a unos 600 metros de la costa. La hemos recorrido y parece estable. Los lugareños hablan de que una isla semejante emergió tras un terremoto registrado en la región en 1935. Aquella isla desapareció 10 años después de repente y de manera misteriosa, por lo que ahora puede pasar igual. Se sabe que un grupo de expertos de la capital llegará a este lugar para tomar muestras de roca y lodo y realizar análisis. El último recuento de las víctimas por este terremoto ya ascienden a más de 328 muertos y casi 400 heridos, pero las autoridades advierten que el número de fallecidos y afectados puede aumentar conforme avancen las labores de rescate. 12 camiones con raciones fueron enviados desde Quetta ayer, pero el viaje dura alrededor de 16 o 17 horas. También hemos creado 2 centros médicos para entender a las personas. Los medios locales informaron que muchas casas de la región quedaron completamente destruidas y que las personas debieron refugiarse en tiendas de campaña para pasar la noche. El ejército pakistaní ha enviado helicópteros y cientos de soldados para ayudar en las labores de rescate en la zona montañosa. El movimiento telúrico afectó mayormente a Baluchistán, la provincia más grande pero menos poblada de ese país. Este ha sido uno de los terremotos más mortíferos de la década en Pakistán, un país donde se registran con frecuencia movimientos telúricos. Bien, nos vamos a Kenia. Los familiares de las víctimas mortales que dejó el ataque yihadista han empezado a sepultar a sus seres queridos. En tanto, las autoridades continúan buscando cuerpos de terroristas entre los escombros. Nuevas imágenes sobre la tragedia en Kenia salen a la luz, entre ellos la de esta joven madre que tuvo que fingir estar muerta junto a sus 2 pequeños hijos para no ser baleados por los rebeldes. Tras varios minutos, un policía logra avanzar hacia ellos y los convence de salir a pesar del riesgo que esto suponía. Estas otras imágenes del momento en el que otros rehenes logran escapar fueron captados por el periodista Joseph Matenge, de 43 años de edad. Fue uno de los pocos que consiguieron ingresar al centro comercial en pleno tiroteo. Bueno, yo nunca olvidaré esas escenas viendo cadáveres, y entre ellos gente llorando, gritando, pidiendo ayuda. Eso será algo que jamás sacaré de mi mente. Fue horrible. Apenas llegué vi un cuerpo en la puerta principal y supe que algo estaba muy mal adentro. Ahora Kenia intenta recuperar la normalidad. La ciudad de Nairobi inició el primero de los 3 días de luto oficial por las víctimas del atentado a manos de la milicia radical islámica somalí Al-Shabaab, mientras las fuerzas de seguridad siguen buscando cadáveres entre los escombros. El ministro del Interior keniano Joseph Ole Lenku aseguró que es improbable que hayan víctimas civiles entre las ruinas del Westgate y que ya solo esperan encontrar los cuerpos de los terroristas. Estamos convencidos de que habrá un número insignificante de cuerpos bajo los escombros. No es probable que haya víctimas civiles, solo terroristas. El balance oficial de muertos hasta ahora es de 72 y cerca de 200 heridos, pero la Cruz Roja informó este fin de semana de que también hay 63 desaparecidos. Entre los fallecidos hay al menos 61 civiles, 6 soldados kenianos y 5 asaltantes. Muy bien, entre las últimas informaciones está la detención de un ciudadano británico de origen somalí relacionado con este atentado, pero hay muchas más que respuestas, más interrogantes sobre lo que sucedió, por ejemplo, con el tema de los rehenes, el número de rehenes. No se sabe el número de atacantes. Hay una serie de detalles que no ha dado a conocer el gobierno luego de
el fin de esta crisis? Bueno, el propio Al-Shabaab ha contribuido a la confusión al dar nombres de los presuntos atacantes o negar que la llamada viuda blanca estuviera implicada, diciendo que ellos no le hacen eso o no usan para esos fines a sus hermanas, signos de interrogación porque es cita literal. Un poco en el mismo tono de tu pregunta del día de ayer, o sea, no es habitual que mujeres en grupos islamistas radicales participen en este tipo de acciones. La única excepción que yo conozco bueno, hay dos, pero la única sistemática es el caso de Chechenia. Hay casos de 2 mujeres que participaron en atentados suicidas o en Gaza, o en todo caso miembros de Hamas, pero es absolutamente inusual, ¿no? Y respecto a los demás se presume que podrían estar bajo los escombros, quiero decir los demás atacantes, pero no se sabe cuántos eran, quiénes eran, esa información todavía no la tenemos. Ya, además que de la confusión que parte también de las propias autoridades, porque ellos son los que han podido, en todo caso, explicar más con cifras, y yo creo que no hubiera quedado esa duda en la comunidad internacional, ¿no? Bueno, y además es una cosa lamentable que mientras el gobierno habla de un poco más de 60 víctimas mortales o 70, Al-Shabaab hable de más de 130, y que una fuente neutral le dé más credibilidad a lo que dice Al-Shabaab que lo que dice el gobierno de Kenia, porque la Cruz Roja dice que además de los muertos hay más de 60 desaparecidos, lo cual pondría la cifra global más cerca del dato de Al-Shabaab. Muy bien, nosotros vamos a ir con otros temas. A 9 días de la masacre en las instalaciones de la Marina norteamericana, que dejó 12 fallecidos, el FBI reveló imágenes de las cámaras de seguridad del complejo en el que se pueden ver cómo Aaron Alexis, de 34 años, ingresa con su automóvil, pasa los controles de seguridad vestido con una camiseta azul a rayas y un pantalón gris y una mochila. Las imágenes siguientes muestran al joven afroamericano cargando una escopeta, caminando por los pasillos y ocultándose antes de desatar todo el horror. Muy bien, las imágenes que se han conocido es él cómo se mueve, ¿no?, en las instalaciones, que no ha habido problema alguno para que ingrese. Son imágenes proporcionadas por el FBI, en el cual él ha pasado los controles, él llevaba el arma en una mochila y luego, como vemos, en ese momento pues él se mueve con toda la facilidad. Claro. No se conocen obviamente las imágenes pues del ataque, ¿no?, porque pueden realmente ser imágenes muy fuertes, ¿no? Sí, no soy especialista en armas, pero si no me equivoco, este tipo de escopeta se puede desarmar. Entonces muy probablemente la llevaba desarmada en la mochila y la armó una vez dentro. Y además ya el FBI confirmó que padecía alucinaciones. Este hombre creía estar poseído o estar siendo, digamos, acosado por ondas electromagnéticas. Control mental, yo había escuchado que creía, pero también confirma Farid que él actuó solo. Pues hablaban de 2 personas más y como vemos él sabía lo que hacía. Sí, pero las cosas que dicen los mensajes electrónicos que se han recuperado son de alguien que ha perdido el sentido de la razón. O sea, sabía que estaba matando seres humanos, pero no sabía que no existía el tipo de posesión que él describe. Bueno, vamos a El Salvador. La muerte de 6 jóvenes ha puesto fin a la tregua de los maras. Veamos. La construcción ilegal de casas dentro del perímetro. La tregua de no agresión entre las bandas de la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18 podría haberse quebrado luego de que 6 jóvenes murieran en un centro de readaptación social para menores de edad en Tonacatepec, El Salvador. Según las fuentes policiales, los fallecidos habrían sido estrangulados durante una pelea en este centro que alberga a unos 700 internos. La evidencia preliminar informa que a pesar de ser una institución dirigida a menores de edad, 4 de las 6 víctimas mortales eran mayores de 18 años. Según la policía, el móvil del crimen sería su pertenencia a la pandilla de la Mara Salvatrucha. A raíz de este incidente, varias madres de familia llegaron hasta el lugar esperando más información que les permita saber sobre el estado de sus familiares. Aunque la tregua entre 2 de las bandas más peligrosas de El Salvador se inició apenas en el 2011, la tasa de asesinatos se ha incrementado durante las últimas semanas en este país, debido a incidentes que los involucran en esos crímenes. Bien, vamos a hablar de los maras salvatruchas y esta tregua, bueno, que se ha puesto fin con lo que ha sucedido.
Sí, digamos, claro, ¿cuál es el propósito de la tregua? La idea es que si hay una tregua, pero los grupos siguen vinculados al crimen organizado, tarde o temprano la tregua tenía que romperse. Entonces la idea es que la tregua, a su vez, le daba tregua al gobierno para intentar reinsertar en la sociedad a estos jóvenes. Y lo lamentable de todo esto es que esta masacre se produjo dentro de uno de estos centros así llamados de reinserción social. O sea, no parece que esta idea de aprovechar la tregua para tratar de que dejen la actividad delictiva y se reinserten a la sociedad esté funcionando. Y la tregua había tenido un efecto discernible. La tasa de homicidios de El Salvador, que es una de las más altas del mundo. Ajá. El Salvador es el país con la tasa más alta de feminicidio, por ejemplo, del mundo, no de América, del mundo, había disminuido a poco menos de la mitad. Y ya estaba curiosamente volviendo a elevarse y todo parece indicar que las tensiones crecientes entre estas bandas han llevado a esta masacre que muy probablemente, repito, ponga fin a la tregua y vuelva a disparar las tasas de homicidios. Pero hablemos de ellos, de estos jóvenes con repletos de tatuajes, dedicados más al crimen organizado, son sicarios. A ver, esta es una historia interesante porque muchos de estos jóvenes, por lo menos de los fundadores, no de los jóvenes actuales, porque los fundadores ya no son obviamente jóvenes, probablemente ni siquiera pertenezcan ya a las organizaciones, pero muchos de los fundadores son hijos de inmigrantes en Estados Unidos que, habiendo sido atrapados o apresados en Estados Unidos, fueron deportados a los países de origen de la familia, con lo cual facilitaron la creación de nexos transnacionales. Entonces estas son organizaciones que son sicarios del crimen organizado, sicarios del narcotráfico específicamente, o a veces también participan de las actividades de narcotráfico. Tienen una red transnacional que ponen al servicio de los carteles del narcotráfico, para no mencionar que también realizan actividades criminales por cuenta propia. Muy bien, ahora nos vamos a ir con el antiguo Capitolio de la ciudad de La Habana, que está siendo restaurado con una brigada de 200 trabajadores y que tiene previsto reabrir sus puertas en 5 años, más o menos, el mismo tiempo que demoró construirlo. 2 años después de que el edificio cerrara sus puertas al público, sus largos corredores, terrazas y el techo están por fin cubiertos de ruido, polvo y llenos de obreros. El Capitolio es uno de los mayores y más conocidos monumentos de Cuba y puede parecer familiar cuando fue construido en la década de los 20, ya que fue deliberadamente diseñado para parecerse al Capitolio de la ciudad de Washington. Ahora está siendo sometido a una costosa reparación que asciende a $6 millones para que pueda convertirse en el nuevo hogar del Parlamento de Cuba. Muy bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa, vamos a volver con las declaraciones del presidente de Irán, que reconoce el holocausto judío. Y también vamos a volver con un niño de 8 años que desafió la muerte en Río de Janeiro. Volvemos con todos los detalles.